Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Librería La Bullanga, Ediciones del Chapalefú y el Área de Cultura de la UNICEN. Creamos con arte, hacemos cultura. Destierro, Caín. Vas a andar sin detenerte y no te alcanzará la tierra. Tanto te gusta medir. Medirás el mundo en pasos, en pies. Y te afincarás en una tierra un día y harás piedra sobre piedra tu ciudad amurallada, cagueta, cascote sobre cascote, encerrada. Y juntarás capitalito y por guardarlo harás los muros más altos todavía. Y fundarás bienes raíces, pero vivirás desarraigado, temblando cada día de pensar en perderlo. Lo tuyo, Caín, será el temblor. Y por ganar más, perderás el sueño. Y si volvieras a encontrarlo, tomarás capitalito por la nariz para alejarlo de nuevo y seguir juntando. Y cuando consumido, agotado, de rodillas quieras descansar, te vendrá a visitar el horror. Porque cuando no sumes, ni restes, ni dividas, ni multipliques, empezarás a pensar. Y con tal de no pensar, preferirás no descansar nunca, pero nunca. Serás el gran constructor de ciudades, pero apenas aquerencies en una, dejarás a los tuyos y buscarás edificar otra y otra. Mi derecho vital a ser un monstruo. A las 5 me harté, pero a las 6 te vi. Apostaría todo a la transformación. La palabra bardo se me aparecía por las paredes sin revocar. Donde los muertos se divierten. Siempre es el miedo de ser nosotros lo que nos lleva delante del espejo. Ni sentiría vergüenza del error o del deseo, que a veces son lo mismo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Gestos Erróneos. Y les damos la bienvenida a este capítulo número 63 de Gestos Erróneos, acá por Radio Magma, la 92.1, por www.radiomagma.com.ar para todo el mundo. Antes de comenzar, voy a dar la bienvenida a quienes hacen este programa. Yo soy Darío Ledesma, me dicen Palito. En la operación técnica y construcción del universo sonoro de Gestos Erróneos, el querido Gabriel César. Hola Gaby, ¿cómo estás? Ahí está su gesto silencioso para arrancar este capítulo 63. Y frente a mí, quien también conduce este programa, el querido Facundo Di Paula. Hola Dipa, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos, todas, todos en la ciudad de Tandil. Muy buenas tardes, Palito. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda, Palito? Muy bien. Bien. Contento de estar en este programa de radio. Hermoso programa de radio, mítico programa de radio. De la radiofonía local, ¿no? Local y ya diría que Argentina, ¿eh? La otra vez fue mundial. Dijiste. La otra vez fue mundial, pero bueno, viste que esto es como... Depende del miércoles. Depende del miércoles, depende de cómo uno tenga la energía en las entrañas. Bien. Estoy contento que estemos acá y te voy a hacer la pregunta de siempre. Sí, decime. ¿Qué leíste y por qué? Hace unos minutitos nomás. Bueno, leí un pequeño diálogo, un mini monólogo de Tatita, un personaje que está en Terrenal, Pequeño Misterio Ácrata, una obra de Mauricio Cartún. Nunca habíamos traído teatro. Mirá, acá. Inauguramos teatro. Sí, nunca habíamos traído teatro a este programa de literatura y poesía. Así que traje ese fragmento. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero porque para mí es como una obra hermosa. Gaby, quien está acá operando y armando este universo sonoro, creo que la vio 2 veces por lo menos.
a la obra? Bueno, ahora me insegura, pero para mí la había visto. ¿Vos la viste cuántas veces? No, yo la vi una también y la quise ir a ver de vuelta, la quiero ir a ver de vuelta, pero no he podido todavía. Yo llegué a la puerta y no había función ese día. Mira, bueno, que a mí me ha pasado con otras obras, que también viajando de acá, que voy, que se suspende la función justo cuando voy, viajo para... Bueno, esas son cosas que pasan. Obrón, yo lo vengo siguiendo a Cartoon desde El Niño Argentino en adelante, que son varias obras. Él tiene un tríptico sobre el campo, que es El Niño Argentino, ahora no me las voy a acordar todas, Salomé de Chacra, y no me las voy a acordar las tres, pero desde El Niño Argentino en adelante lo vengo siguiendo. El Niño Argentino para mí fue deslumbrante. Las otras dos me gustaron, pero acá me volvió a deslumbrar, digamos. En Terrenal te volvió En Terrenal me volvió a deslumbrar, así como diciendo... Increíble lo que está haciendo este tipo. En la escritura, en la dirección, en un montón de cosas, digamos. Es como... Y la obra toca una temática que es muy profunda. Toca muchas temáticas, pero toca una temática que para mí es muy profunda y por eso me interesaba traer lo que es... bueno, trabaja sobre el mito de Abel y Caín, digamos. Claro. Pero toca esa lógica de afianzarse en un lugar y construir el gran capital o salir a errar. Ser más libre y ser un ser errante que va viviendo la vida como va saliendo, digamos, ¿no? Entonces en esa dualidad, digo, hay algo de esta lógica dialéctica de que esas dos únicas posibilidades, eso, todo encerrado ahí, pero a su vez esta acumulación de un tipo que acumula, y ahí Tatita creo que lo dice muy bien, digamos, es como, hay un fragmento que para mí es muy lindo, que es, vas a terminar consumiendo algo por la nariz, no me acuerdo qué es lo que dice, sí. Pero digo, es esa cosa de enceguecerse en la acumulación que necesitas hasta estar despierto porque tenés miedo a perder. Sí, total. A perder lo que tenés, digamos. Y eso es algo muy de capitalismo, digamos, que incluso quien no tiene nada tiene miedo a perder lo poco que tiene, digamos. Sí, total. Entonces siempre hay que estar corriendo en velo porque todo el tiempo nos pasa que tenemos miedo a perder lo poco que tenemos, digamos. Entonces todo el tiempo tenemos que estar quitando el velo y decir... Bueno, basta un poco de esta secuencia y decir, bueno, no podemos estar cuidando lo que hay porque lo que hay no es nada y hay mucho más. Totalmente. Y bueno, eso un poco para reflexionar acerca de esa temática que es muy profunda. A mí me parecen tres cosas con respecto a eso. Una, Caín de José Saramago, que es una novela muy zarpada, que está buena, a mí por lo menos me gustó mucho, la recomiendo. No la leí. Después me aparece también esto... ¿Qué buscaba el mito de Caín y Abel? ¿Viste? Porque es como, bueno, Abel muere, Caín lo condenan a errar, como diciendo, bueno, no está tan bueno salir a errar, a salir a caminar y sin... como si fuera una condena, ¿viste? Y ahí como instalando el miedo también, no salgas a buscar algo nuevo. Y con respecto a eso que decías ahora de correr el velo y demás, también esta sensación también de como siempre hay algo nuevo que hay que ir a buscar. Entonces... No podemos como quedarnos haciendo algo porque seguramente en otro lado está pasando algo mejor. Y no podemos como disfrutar lo que estamos haciendo porque se supone que en otro lugar, que no sabemos dónde es, hay algo que está pasando que es mejor de lo que estamos haciendo. Y eso me parece que también es una complejidad y algo para charlar. Sí, total. Me vino ahora cuando dijiste esto final de cuidar, de quedarse. También tenemos como el otro lado que es, bueno, ¿hasta dónde? Sí. Es todo un debate. Casi que es parte de lo mismo igual, digamos, sí, porque sí. Es como, bueno, o acumular en un lugar o buscar lo nuevo en otro, como si nunca pudiéramos ser felices, digamos. Sí, total. Y es eso, como dice Charlie en el tema Anedonia, digamos, esta idea de incapacidad para ser feliz, digamos. Vivir en un país donde estamos en un país, digo, porque Charlie pone Anedonia como un país, en un país donde estamos incapacitados para ser felices directamente, digamos. Y eso es, lo podríamos poner en el mundo, digamos, casi que el mundo nos genera una idea de que no vamos a ser felices si no conseguimos lo nuevo, lo otro, o esa acumulación extrema de cosas que no nos sirven para nada. Mi abuela decía algo muy simple, decía, ¿de qué te sirve tener tanta plata si no la puedes ni usar, digamos? Esta gente que tiene millones y millones y millones pero sigue acumulando. Hay una lógica de la acumulación ahí que es perversa, digamos, que es casi
psicopática, Sí, total. digamos, porque... Y en esto último que sumo, digamos, en esto de buscar algo nuevo, porque es algo que me viene dando vuelta también, esto de, che, el lunes te pregunto, ¿nos vemos el viernes? Y como que no nos podemos terminar de comprometer porque por ahí el viernes aparece un plan mejor. Sí. Y nos pasa todo el tiempo, no, te digo el jueves, o por Sí. ahí el viernes a la mañana te digo si puedo, porque por ahí aparece un plan mejor. Sí, me estaba acordando de... había leído hace poquito una cosa de un pibe ponía esto de cuando sacaba una pechuga del freezer y ya sentís que quedaste atado a las pechugas. Esa idea de que ahora tengo que comer las pechugas y te pone mal tener que quedarte atado a eso. Digamos, es como eso, porque siempre tiene que haber otra cosa, otra posibilidad de lo nuevo todo el tiempo. Hermoso debate, Sí, para tenerlo sí, más sí. largo, más extenso. Sí, total. Por eso podemos invitar a la gente a que se comunique. Totalmente, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al teléfono de la radio, que es 2494-640202. Nos pueden escribir nuestros teléfonos particulares. Si quieren, pueden mandar un mensaje o subir una historia a Instagram, que nos están escuchando y desde dónde. En la biografía de Instagram hay un link que lo lleva a un botoncito donde está todos los capítulos de Gestos Erróneos alojados en Spotify. Si no usan Spotify, también están alojados en una plataforma que se llama Mixcloud. Y si no, hay otra manera de comunicarse con nosotros, que es a través de una carta. Exactamente, porque en este programa reivindicamos la escritura. Te la tiré así, a ver qué a decir tenemos, esto. claro, tenemos dos posibilidades, digamos, Tienes porque razón, en realidad reivindicamos la posibilidad de el encuentro con uno mismo o una misma a través de la escritura. Entonces la carta como medio de sentarse a escribir y detener un poco el tiempo. Y una segunda posibilidad es venir y encontrarse con nosotros acá directamente, acercarse al programa, venir, compartir. ¿Por qué? Porque no reivindicamos la lógica de la acumulación desmedida, sino que reivindicamos la lógica de la tranquilidad, la paz y el abrazo que nos generamos con lesotres y esa empatía hermosa que tenemos de poder mirarnos a los ojos y sentirnos esa humedad que sale casi como que quiere convertirse en lágrima, pero no la dejamos, pero está ahí, contenida porque tiene que fluir. Así que, si quieren sentir todo eso que acaba de explicar el querido Dipa, nos pueden escribir o venir a presenciar el programa. Para cualquiera de las cosas, lo hacen a el Centro Cultural Artiparte, que es Belgrano 342, en la ciudad de Tandil. El código postal es 7000 si mandan una carta, y si no, vienen y pueden presenciar el programa, así que les estaremos esperando. Gestos erróneos. El salto al vacío del terraplanista acorralado. El afuera. Cuando éramos niños, hacíamos fuego de noche a un lado de la calle de tierra, en el verano de nuestras vacaciones. Echábamos papas a las brasas que luego sacábamos chamuscadas, las partíamos y comíamos el maná de nuestro desierto. Libres del orden del hogar por unas horas, de la sujeción materna, huíamos y armábamos nuestro primer campamento, nuestra fogata de ramas, nuestro fuego virgen con la caja de fósforos ranchera. Nada sabíamos del errar bíblico ni del errar expulsado en los ojos yermos del poder. Los fuegos anidaban el candor y el hambre que crece en la dicha con los otros. Esos fuegos vuelven ilesos cada vez que el afuera se hace desierto. Cuando vuelven a la ciudad las pequeñas fogatas en medio de la noche, bajo las luminarias de los negocios cerrados, en el tendedero bajo la autopista, en la olla tiznada del reparto asistencial. La modernidad resultó así de primitiva. Esta terraza de Año Nuevo tiene una mesa donde disponemos las copas y los frutos. Nuestro breve círculo, amigos, es el afuera también.
nuestra hoguera tendida en el desierto. Muy bien, segundo bloque de Gestos Erróneos y acabamos de escuchar a Alicia Genovese, la invitada del día de hoy, leyendo el poema El Afuera, hermoso poema que justo tiene como así como un diálogo con lo que hablábamos en el primer bloque de Terrenal, justo porque en realidad no estaba sobre pensado. el errar bíblico. Exactamente. Y sobre la construcción de grandes ciudades y qué sé yo, y ese fueguito, esa hoguera chiquita donde se conversa, que es otra posibilidad, ¿no? Sí, total. Así que bueno, hemos traído a Alicia Genovese, otra de las grandes poetas de una generación que ya hemos tocado, algunas, Irene Grus, grandes poetas de una y también las salidas de alguna manera o como iniciadas en ese grupo de poetas reunidos bajo el taller de Mario Jorge de Lelis. Bien. Que hemos traído a Irene Grus y alguien más, me parece. Yo intentaba recordar cuando leí, no me acordaba, pero a Irene Grus seguro, sí. Ahí vamos con Irene Grus, que es lo seguro. Irene Grus, invitada de la primera temporada de la primera temporada. Allá por gran poeta, por los finales del 2020. Búsquenlo. Está en Spotify el programa, en Mixcloud también, si lo quieren escuchar. Otro Gestos Erróneos. Otros Gestos Erróneos. Prehistóricos. Sí. Bueno, Alicia Genovese es argentina, nació en Lomas de Zamora en 1953, o sea que hoy tiene casi 70 años. Va a cumplir 70 años el año que viene. Es poeta, ensayista, da clases de poesía, estudió literatura en la Facultad de Filosofía y Letras y después hizo unos posgrados en Estados Unidos, digamos, como que tiene ahí como un gran recorrido académico, eso. Y bueno, hoy en día se dedica a escribir poesía, a dar talleres de poesía. Y escribe mucho ensayo también. Escribe ensayo también, es cierto. Y en muchas entrevistas, que yo no traje mucho de eso, pero en muchas entrevistas encontré como eso de cómo ella considera que dialogan el ensayo y la poesía, y cómo a veces el ensayo nutre a la poesía, pero a veces no tanto al revés. Sí, yo leí algo también de eso, tampoco traje tanto, pero leí algo también de eso. Le preguntan en una entrevista, ¿dónde nace tu poesía? Bien. Es una buena pregunta para arrancar. Me encanta. Y ella le contesta, el germen de mi creación quizás se encuentre en el jardín de la casa de mi madre, cuando me sentaba a la hora de la siesta después de que volvía del colegio y almorzaba. En ese intervalo, que no tenía nada pautado, escribía en un cuaderno tapas negras y leía libros que no eran los de la escuela. Todavía siento el sol en la cara y el olor de las plantas, dalias, jazmín, orégano. Me resulta más fácil describir esta escena que precisar un por qué escribo. Es una buena respuesta también. Bueno, ahí creo que nació, en esos momentos de tener un tiempito para escribir. Y después dice, el camino a la escritura está sembrado de detalles. Una imagen, digamos, por ejemplo. El agua de la marea avanzando y cubriendo parte del tronco de los árboles. Una vivencia que viene dando vueltas. Una palabra que queda resonando de algún lugar donde fue escuchada o leída. A veces un ritmo. Esta parte me parece muy buena. Digo, el camino a la escritura se siembra en detalles, pero también puede nacer en un ritmo que viene de a galope antes de hacerse lenguaje y razón. Generalmente es una confluencia de cosas, pero nunca escucho el gatillar de un arma, a pesar de que la metáfora sea usual, muy masculina por parte. Aclara. Qué lindo todo esto que dice. No viene por ahí lo mío, aunque a veces lo escrito puede contener la violencia de la furia que la motiva. Es más cercana para mí la sensación de despegue en un avión que la de un arma que va a ser disparada. Me gusta esto de cómo aparece el avión. Sí, el ritmo aparece en un montón de lugares, pero bueno, aparece también ahí, pero nunca de un arma gatillada. Y me parece también esto, que a veces puede contener la violencia de la furia que la motiva. Qué lindo. Está buenísimo eso. Muy linda respuesta esa. Sí, me total. gustó. Además, como bueno, imaginarse de todos esos lugares, pero esto de la violencia me quedó como... Porque a veces leemos un poema y decimos, ya acá está contenida toda esa violencia, esa furia que generó el poema, digamos. Lo sentís, decís hasta ahí. Total. Bueno, yo tengo algo también de estas cosas de iniciación, ya que estamos, pero ya desde otro lado. Tengo acá, mirá, dice, ¿de qué manera llegás a la literatura? Esto me parece interesante también porque ella va a tocar ahí como el tema de la escuela, de
de su iniciación de una familia de clase obrera, donde no había libros, entonces cómo la escuela la va llevando hacia la escritura. Dice, yo escribo desde muy chica. En mi adolescencia fue todo un descubrimiento de la literatura a través de la escuela, como es la historia de tantos que nacimos en hogares humildes y no había dentro de la casa una tradición de libros o de lectura que pudiese incentivarse. De manera que para mí fue la escuela la que me llevó a la literatura y en la escuela secundaria a la poesía. La poesía clásica en principio. Teníamos libros de textos de aquella época que eran obligatorios. Recuerdo las antologías que comprábamos en la clase de lengua, los libros de literatura. Yo me devoraba toda la parte de selección de textos de esos libros y ahí empecé a escribir, pero de una manera amorfa. O sea, escribía lo que decía que eran poemas o canciones o un cuento. Todo eso sin ningún referente y sin ningún consejo de nadie. Más que de los profesores que tuve muy buenos y tenía muy buen diálogo con ellos, especialmente los de humanidades. Fuera del horario de clase. Después, cuando terminé la escuela secundaria, fue un taller. Ahí va el taller, mirá. Va contando ahí como una cronología de cómo fue. Después, cuando terminé la escuela secundaria, fue un taller donde nos reuníamos. El taller de Mario Jorge de Lelis. Bien. Ahí está. Donde ahí conocí a Irene Gruz, Jorge Alucino, Marcelo Cohen, Daniel Freidenberg. Ellos venían de hacer otros talleres con coordinador y en el momento en que ingresé estaban funcionando como taller, pero sin coordinador. Sino que había como una dirección colectiva en donde nos íbamos turnando. Para mí fue muy importante el encuentro con ellos porque tuve un panorama de lecturas mucho más amplio y tuve una crítica de lo que escribía además. Y ahí se fue conformando mi poesía. Excelente, pero me parece muy bueno esto de que haya un taller, pero que la coordinación va rotando. Sí. Como una coordinación colectiva. Yo me imagino que después era como, bueno, hoy vamos a tratar de ir por acá, hoy vamos por acá. Pero eso me parece como hasta me dan ganas de participar de una cosa. Tendríamos que hacerlo. Así, claro. Tendríamos que hacerlo, lo vamos a gestionar con gestos erróneos. Pero decime. Primero que yo conozco mucha gente que hace esa lógica de juntarse varias gente que escriben y bueno, hoy vamos a trabajar los textos de Palito, a ver qué onda, leen eso. Digo que también está buenísimo, digamos, como. Y si no sé si te acordás, yo me acuerdo mucho de, no sé por qué me quedó el recuerdo de lo del taller de Mario. Mario Jorge de Lelis muere y quienes asistían al taller lo siguen, lo continúan con esa coordinación colectiva. Y por eso lo continúan claro. Así en esa coordinación colectiva, van incorporando gente y así, bueno, hubo grandes escritores que pasaron por ahí, digamos. Claro, genial. Traje algo que me parece que estaba en relación, porque esto fue como, bueno, cómo ella se acercó a la poesía. Pero ahora veámoslo del otro lado. Ella da, no recuerdo bien, pero creo que era en la universidad, algunas cátedras con respecto a la poesía. Y entonces era como, bueno, primero narra un poco esto de cómo se acercan quienes vienen al taller, como viniendo a buscar otra cosa, a veces más a la narrativa, más, yo no me acerco tanto a la poesía. Y ella habla sobre el desafío social de enseñar poesía o de mostrar poesía. Y dice, hay un gran desafío social también porque hay un gran malentendido con la poesía. Lo traje también porque es algo que hemos charlado y hasta es una de las estandartes de este programa. Pero ella dice, hay un gran desafío social también porque hay un gran malentendido con la poesía. Se cree que es muy compleja, que es lo sublime, que está por allá arriba. Desconfiemos porque trabaja con los sentimientos y no como el narrador que todo lo razona. Esos son malentendidos porque en la raíz misma de la poesía moderna, tal como lo describe Pound, la imagen poética es un complejo intelectual y emotivo. Intelectual y emotivo, las dos cosas. Es un pensar y un sentir. Y genial, ¿no? Porque esto de, bueno, doy un taller de poesía o una cátedra sobre poesía, entendiendo esto, que primero se llega con todo este contenido o todo este prejuicio con respecto a la poesía y ir desarmándolo, que es algo que queremos hacer hace mucho tiempo en este programa, digamos. Dejar de pensar que está allá arriba, que es algo sublime, que es algo complejo, sino que es algo mucho más cercano y más relacionado también al sentir y no solo a la razón. Total, y me voy a agarrar ahora de esto que dice de sentir y el pensar, digamos. Para hablar un poco de lo que en un momento le preguntan sobre sus lecturas iniciales. Ella leyó mucho a Hellman, a González Tuñón, digamos, y sobre si hay algo de la idea política metida en el poema, ¿no?
en sus poemas por lo menos. Y ahí aparece esto del sentimiento profundo de ese yo poético y el sentimiento social de revolución, digamos, que también puede ser más algo ideológico y más de la idea y más del pensamiento, ¿no? Entonces dice, usted siempre leyó a Gelman, a González Tuñón, sin embargo no hay rastros del coloquialismo en sus libros, ni siquiera en El cielo posible, su primer poemario apareció en 1977, un libro a contracorriente de la poesía política al estilo Santoro, otro invitado de este programa. El cielo posible es de tono personal, esencialmente intimista. Es verdad, dice, pero la poesía de Alejandra Pizarnik es interesante lo que trae ella, porque trae que Alejandra Pizarnik también escribió en una época cercana, 60 y pico, 70, y también estaba a contracorriente de todo eso que estaba sucediendo, ¿no? Entonces dice, es verdad, pero la poesía de Alejandra Pizarnik también estaba a contracorriente en todo caso. Hice algunos intentos de escribir poemas políticos en el sentido referencial que puede darse al concepto, quizás contagiada por ciertas lecturas o por la efervescencia de la época. Por suerte los descarté, no eran buenos. Por suerte me los criticaron e hice caso de esas críticas. Me parece que en El cielo posible encontré algo mío conectado con una dicción intimista, pero no se podría decir que no es político. Esto también es interesante, la idea de que no se podría decir que no es político porque es intimista, digamos, porque hable desde mi intimidad. Que es algo que también yo lo conecté con algo que decía Irene Gruz, porque también a Irene Gruz se la criticaba porque durante la dictadura supuestamente no había o había escrito algún que otro poema, pero no sé qué, y ella estaba muy enojada con esa situación y cuenta algo de que tenía que, igual hay un poema donde ella cuenta que tiene que cerrar las persianas y el miedo que ella tenía y bueno, qué sé yo, pero siempre desde su intimidad. Sí, digamos. total, me acuerdo que estaba como la controversia sobre ese poema de como que ella reivindicaba estar, o no reivindicaba, sino como que contaba algo que estaba encerrada. Encerrarse, sí, claro. Encerrarse. Entonces la crítica sobre ese poema donde ella cuenta que cierra las persianas para encerrarse en vez de salir afuera, digamos. Pero bueno, ella decía, nada, hay distintas formas de estar comprometido o comprometida o comprometida sin... desde otros lugares y bueno, cada uno puede accionar como puede, digamos, en un momento tan terrible como ese. Sí, digamos. total. Entonces dice, por suerte los descarté, no eran buenos. Me parece que en el cielo posible, que es su primer poemario, encontré algo mío conectado con una dicción intimista, pero no se podría decir que no es político. Tiene ciertas imágenes que lo sumergen en la época. Una alusión a las banderas, por ejemplo, o al exilio. Hay un poema que se titula La otra muerte. En fin, esos detalles que en una lectura fina pueden encontrarse, ¿no? Un poco me acercaba a esa idea de Irene Gruz, digamos, de que, bueno, hay siempre una posible lectura política, aunque no esté plasmada en primer plano, ¿no? Sí, total. Ahora podemos seguir charlando sobre poesía política, memorias, otras cosas, encanta. pero si querés escuchamos de nuevo a Alicia Genovés. El hervor. Silba la pava y me avisa algo más que su hervor. He llegado a casa, la dejo que silbe y el aire se va impregnando de olores que extrañaba, a leña encendida en la salamandra el último julio y a juncos de la cortina que se humedece con el vaho. Cada vez más filoso su sonido vuelve a anunciarme que está lista el agua para el té, si eso era lo que quería, que ahí están las hierbas y las tacitas chinas y que espero para bajarlas del estante. ¿Y qué más si está todo en orden, aunque me ausente, aunque me vuelva irreconocible el entusiasmo por viajar? Si, como digo, el mar se aislaba detrás de una tormenta de arena, mientras la playa era un cristal raspado al final de una ruta solitaria y desconocida. Si, como digo, los vientos cruzados del sur inutilizaban el aeropuerto y el tiempo se detuvo sin respuestas, ahora debería preparar ese té. He llegado a casa, he llegado a casa. Mientras dura el silbo entiendo, el agua que hierve tiene valor. Prender una hornalla tiene valor, pero una deja de escuchar. El adormecimiento fue haber dejado de escuchar. El bien, el amparo, son percepciones que se pierden. Sigue el silbido y lo dejaría para siempre,
porque quiero que me diga, aunque no haya palabras dulces, que estoy en casa, que el desierto es una línea imaginaria y que no me atraviesa. Bueno, acabamos de escuchar nuevamente a Alicia Genovese. En un momento dice, el mar se aislaba. Me parece como nunca se nos hubiera ocurrido que podría construirse algo como el mar se aislaba. Quiero retomar un momento lo de poesía y política, porque recién hablaste esto de que a veces la poesía intimista, sí, más íntima, también, si uno hace una lectura más fina, encuentra también lo político. Y ella agrega, esta parte la traje por dos cosas, por lo que dice, pero también porque quien le preguntaba le decía, ¿no te parece que hay algunos lugares comunes siempre que se charlan, como por ejemplo que toda poesía es política? Y ella le contesta, y me gusta porque como dice, che, esto no es un lugar común, le dice. Sí, no creo que pase por ser un lugar común decir que toda poesía es política. A veces es una excusa decididamente para no hablar de política. Pero de hecho hay cierta poesía atravesada por una referencialidad política que al ser leída en contexto agrega sentido o sentidos. Y hay cierta poesía muchas veces intrascendente en cuanto a lo político que al ser leída como una expresión política de una época adquiere otro espesor. Pero no necesita esa lectura política para hacer un poema. Esto es necesario como ponerlo en contexto. Pensaba en lo importante de poner las cosas en contexto, porque si no es como son lecturas aisladas, no terminamos de entender si hay algo que tenga que ver con una referencialidad del contexto, sino que bueno, leemos por leer, que nos pasa mucho y más ahora en un momento de mucha llegada de cosas cortas por las redes sociales, por lo que sea, que aparece algo y no sabemos en qué contexto se dijo, cómo se dijo. Cuando le quitas el contexto, no terminás de entender qué significa, a dónde va, qué está apuntando. Ahora, cuando empezás a agregarle todo ese contexto, empieza como a sumar capas cada cosa que decimos o cada acto que hacemos, digamos. Sí, se llena de más contenido. Y me parece que esa recuperación del contexto es importante para entender todo lo que acabamos de decir. Digo, recién cuando decías, bueno, no, Pizarnik también escribía para ese lado, y nadie dice que ella no escribía, y a mí sí me lo decís, digamos, bueno, pongamos en contexto, yo también escribí en esa época. Como eso, la importancia de poner las cosas en un contexto, entender en qué momento se dijo o sucedió lo que uno está leyendo. Sí, bueno, y para seguir pensando un poco esta idea del contexto, y cuando ella escribía, ella cuenta también en otra entrevista, dice, le pregunta, transitabas el primer lustro de la década de 70, estudiabas letras, te reunías con otras voces en talleres, compartían lecturas. Era inevitable no mezclarse políticamente en esos años. ¿Cuánto tiene que ver tu poesía en ese momento? Mucho. En ese grupo del taller éramos todos militantes de algún u otro modo. Todos adheríamos a ideas de izquierda, de manera que la discusión política estaba presente. En ese momento también empecé a trabajar en periodismo. Todo estaba mezclado con la política. En cuanto a la poesía, yo la mantuve un poco a resguardo. Por supuesto que todo entra en los textos y en la escritura de esa época. Pero nunca hice, acá tiene algo muy interesante si no recuerdo mal, pero nunca hice, aunque era un estallido de poesía política, nunca me metí en un tipo de poesía que yo íntimamente sintiese que tenía que tener un mensaje social. Mi poesía siempre estuvo en un espacio íntimo y ese espacio se permeaba con una realidad externa, pero no al revés. No de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro, llegaban algunas esquirlas de lo ocurrido. Más que nada, es una posición ética. Hay cosas que nunca me interesaron y nunca me mezclé. Después viví el golpe de Estado, siendo muy joven, tuve problemas como todo el mundo, o un poco más que todo el mundo. Sin dudas, todo eso me atravesó. Yo en 1976 tenía 23 años y era medio aniñada porque era una provinciana en la capital. Yo vivía en Lomas de Zamora. Si vos ponías a una chica de mi edad, que era netamente porteña, al lado mío, yo era bastante inocente. Ahora pienso que no pude absorber todo lo que viví en esos años. Que también me parece interesante para pensar que uno puede estar pensando un montón de cuestiones políticas, pero a veces en el círculo en el que te moves, en un montón de cosas, digamos, sí, podés ver esta idea de las esquirlas, de que igual hay algo que se impregna, hay algo que llega,
pero que no necesariamente tiene que estar en el poema. Claro, el discurrir panfletario, como diría algún otro poeta que hemos escuchado en que hemos invitado en algún otro momento. Digo, me parece súper interesante, pero ese contexto está todo el tiempo, digamos. Está y en esa intimidad aparece, sí o sí. Sí, incluso en otra parte encontré que ella decía que hay gente que quiere como frenar eso que está pasando del contexto y político, frenarlo y que no aparezca en el poema, y que a ella le parece que es en vano, que igual va a estar ahí aunque uno quiera tratar de despojarlo de todo eso. Y sumado a esto, ella escribió un libro, ahora no me acuerdo del nombre, pero que trata como de recuperar o repasar un poco su infancia en charlas con su madre. Y a partir de ahí escribe como pequeñas... ella dice como microrelatos. Pero ahí, cuando empiezan a preguntar sobre ese libro, ella habla sobre la memoria y dice... Es que la memoria es construcción del presente y a la vez una indagación sensible del pasado. Por ejemplo, en un momento del libro relato cómo fueron llegando miles de mariposas al barrio una tarde. Y los chicos nos pasábamos horas intentando cazarla. Resulta difícil darse cuenta de que un día es extraordinario, sobre todo en la infancia. Esto es buenísimo. Dice, parecen necesarias una cantidad de vivencias posteriores para reconocerlo. Ahí está la construcción de la memoria que recupera un hecho del pasado y lo evoca desde el presente. Aparece entonces la construcción de la ficción y sí, también el gesto poético. Me refiero a que si yo solo hubiera descrito ese episodio, no hubiera emergido la pregunta sobre la excepcionalidad del momento. Y esto, ¿cuántas veces hemos hablado de que la memoria o el repaso del pasado es algo constante y del presente? Y esto, que necesitas como acumular vivencias para entender que algo que pasó es excepcional. Sí, total. Por eso es necesario todo el tiempo repensarnos, seguir mirando lo que está pasando o lo que pasó para poder entender, digamos. Y ahí empezás a comprender que cosas que pasaron siguen repercutiendo hoy. Cuando acumulás los eventos. Total. Me parece que es una manera muy clara de entender esto de cómo construimos memoria, digamos. Total, está buenísimo. Voy a pasar a un poquito porque ya tenemos que ir medio cerrando. Un poquito sobre cómo piensa ella la poesía en general, ¿no? En un momento le pregunta, mencionaste en una entrevista, creo que la poesía es un discurso donde puede verse la huella subjetiva y también la huella social del lenguaje. ¿Puede desarrollar esta frase? Sí, evidentemente la poesía, escribas de lo que escribas, tiene una huella subjetiva. Algunos hacen de eso lo único. No es así, el mundo de afuera está constantemente espejado en tu subjetividad, haciendo espejo en este sentido, de manera que así estés describiendo y vos digas, estoy escribiendo de la manera más objetiva que puedo, siempre hay una huella subjetiva, una pincelada que vos ponés en esa descripción. Y la huella social del lenguaje está todo el tiempo, porque muchas veces a mí me pasa de ir por la calle o viajar en subte y escuchar una palabra. Uno escucha muchas palabras, pero hay una especialmente que repica en voz. Es decir, lo que uno recoge entre los hablantes, esto es la maravilla de vivir dentro de la lengua en la que uno escribe. Es algo que de algún modo te toca y te lleva a un lugar que vos antes no tenías pensado ir. Me parece súper interesante esta cosa de cómo no estamos todo el tiempo influenciándonos por palabras que escuchamos por ahí, ¿no? Sí, total. Tenemos que ir cerrando. Agrego algo a lo de la subjetividad. Ella dice, la poesía a través de la escritura me amplía la mirada. Es una manera de aflojar la subjetividad, de darle cauce. Me parece que también eso es interesante, de cómo primero te amplía la mirada, pero también esta sensación de, bueno, si le puedo dar un tipo de objetividad, dice, sí, y después ella aclara si es que hay alguna objetividad en la palabra. Total. ¿No? Que uno puede también pensar que no. Pero bueno, dice que esto como por lo menos le doy cauce. Interesante lo de la objetividad de la palabra para otra discusión larga, ¿no? Sí, pero nada, me parece que nos ayudó mucho a pensar varias cosas, sobre todo su subjetividad, memoria. Me parece que ha sido abordar a Alicia Genovese nos ha ayudado incluso a seguir profundizando algunos debates que hemos tenido en otros programas y que seguiremos teniendo en el futuro. Nada se termina acá. Para irnos, vamos a cerrar con un pequeño fragmento de una entrevista que encontró el compañero Palito, donde le pregunta a Alicia Genovese ¿para qué la poesía para qué sirve? Y dice, para muchas cosas. Para mirar, para transformarse, para verse, para comprender, para interrogarse,
para adquirir seguridad, para no estar tan segura, para volver a lo instintivo y para salir de lo instintivo, para comprobar lo maravillosas que pueden ser las palabras, enlazadas sobre todo, y también lo traidoras que pueden volverse para bien y para mal. Si al cantar creen que miento, un pajarito pregunto, ¿te contento? Yo silbo y contesto, chiflidito silbo. Día de verano. ¿Quién hizo el mundo? ¿Quién hizo al cisne y al oso negro? ¿Quién hizo a la langosta? Esta langosta, quiero decir. La que ha volado fuera de la hierba. La que está comiendo azúcar de mi mano. La que mueve sus mandíbulas hacia atrás y adelante en lugar de arriba y abajo. La que está mirando alrededor con sus enormes y complicados ojos. Ahora levanta sus pálidos antebrazos y minuciosamente lava su cara. Ahora chasquea sus alas abiertas y se eleva volando. No sé exactamente qué es una plegaria. Sé cómo prestar atención, cómo caer sobre la hierba, cómo arrodillarme en la hierba, cómo estar ociosa y bendita, cómo vagar a través de los campos, qué es lo que he estado haciendo todo el día. Dime, ¿qué otra cosa podría haber hecho? ¿No muere todo finalmente y demasiado pronto? Dime, ¿qué planeas hacer con tu única vida preciosa y salvaje? Gestos erróneos. El cable destrozado de los auriculares que reproduce entrecortado un bolero triste. ¡Qué lindo! A 200 en una copa. Temazo. Temazo, porque aparte hace un mix ahí con el inicio de un tema de los Beatles, no sé, como maravilloso. Me gusta eso. Que suena la alarma ahí como del, sí, del después, auto. Casi que podría decir que hace con algo con Thriller de Michael Jackson. Para mí va mezclando ahí como... Me encanta, qué lindo eso, me gusta cuando... Querido Catriel. Bueno, bloque número 3 de Gestos Erróneos, el bloque de despedida, el bloque de los saludos, el bloque del amor, el bloque de la paz, el bloque de la gran construcción que estamos haciendo en estos 3 años de Gestos Erróneos de este mítico programa de la radiofonía tandilense. Gracias Catriel, gracias Palito, gracias Gaby, gracias Magma. Palito, ¿qué leíste y por qué? Se ponía discursivo ya el toque, bueno, de las elecciones 2023, Facundo y Paola. ¿Qué leí? Leí Día de Verano de Mary Oliver, que es una poeta estadounidense. ¡Opa! Pará. ¿Ya pasó esto igual o no? ¿Ya trajimos a alguien de Estados Unidos? No, polaca. Estados Unidos yo no me acuerdo. Bueno. Bien. Gaby es nuestra memoria. Es la segunda vez. Es la segunda vez, ¿viste? sí. Bien. Qué bronca. Varias cosas sobre Mary Oliver. Empecé un taller de poesía, de escritura y lectura. La primera vez que hago un taller de este tipo en mi vida. Jamás hice esto. ¿Con quién? Con Natalia Figueiras. Y nos dio este poema. De varios poemas que nos dio este. Me tocó en ese taller leerlo. Y estaba buscando y dije, no, voy a leer ese poema. Mary Oliver, estadounidense. ¿Quién tradujo por primera vez a Mary Oliver al español? Y Diana Velesi, claro. Exactamente, Facundo Di Paola. Así que, porque sacó un libro que se llama 13 poetas norteamericanas. Primero eran 7, después lo actualizó y sacó 13. Es un libro muy grande, buenísimo, con muchos poemas de diferentes autoras estadounidenses, norteamericanas. Este es un poema que está en esa edición. Y lo traje porque, como sabemos, me gusta la sentencia, la contundencia. Sí. Bueno, va pasando por esto de la langosta, de ver un montón de cosas en la naturaleza. Pero al final pregunta: ¿qué otra cosa podría haber hecho? ¿No muere todo finalmente y demasiado pronto? Dime, ¿qué planeas hacer con tu única vida preciosa y salvaje? Y el sábado, cuando escuché esa pregunta, obviamente lo primero que hice fue deprimirme, no ponerme mal, claro. Porque bueno, tu única vida preciosa y salvaje. Sí. Lindo. Así que ¿Qué digo, piensas hacer con tu única vida preciosa y salvaje? Depende del día, creo que es una pregunta que te puede o poner bien o poner mal. Y me parecía que estaba bueno traerlo y decir, bueno, que le pónganse hagan como quieran. Claro, pónganse como quieran, pero que no sea el único que se está poniendo así, digamos. Colectivicemos los dolores, pongámonos juntos. La alegría, claro. Así que dejamos la pregunta ahí, o te la dejo a vos.
O a Gaby, ¿qué planeas hacer con tu única y a los oyentes vida preciosa y salvaje? Linda pregunta. Linda pregunta. Bueno, hermoso, gracias. No, de nada. Me re gustó el poema, muy lindo. No la conocía, así que nada, y hay que buscarse este libro de Diana Velesi. Yo me acordaba cuando lo hemos traído, ya la hemos invitado 2 veces a Diana Velesi, me acordaba de la existencia de ese libro, por eso me acordaba que ella había traducido muchas. De hecho, hace poquito me estaba acordando que ella fue amiga de Úrsula Le Guin. Sí, y también la tradució. Y la tradujo, fue la primera en traducir a Úrsula Le Guin acá en la Argentina, digamos. Y ahí aparece algo que me lo decía. Digo, que la otra vez invitamos a Liliana Bodoc, que Liliana Bodoc tiene como un lazo ahí con Úrsula Le Guin en esa cosa de ficcionalizar, no sé cómo decirlo. ¿La historia? Sí, de ficcionalizar la historia, de armar como una especie de paralelo, pero no es ficcional, de ciencia ficción, claro. O de llevar a otro lugar la vida, ¿no? En el taller Natalia nos decía el otro día esta idea de también lo amoroso de las traducciones, porque Úrsula, creo que era Úrsula Le Guin, espero no equivocarme, sí. Úrsula Le Guin traducía a Diana y Diana traducía a Úrsula Le Guin. Total. Entonces así. Como también como una cuestión de, bueno, yo te traduzco, vos traducime, como un acto de cariño ahí. Un día tendríamos que hacer un especial traducciones, que también siempre es un tema recurrente que nos interesa mucho, cómo traducir poesía, digamos, porque no es algo fácil tampoco, ¿no? No, y también yo siempre pienso en las obras de Saramago, que las traducía Pilar del Río, que era su compañera durante muchos años. Entonces las pasaba del portugués al español, que está más cercano, digamos, pero estaba bueno porque sabés que quien lo traducía estaba ahí, sí, al lado. Che, le pregunto, lo tengo al lado y le pregunto qué estabas buscando acá o qué. Y eso, la traducción siempre es todo un tema. Y la idea de que esa traducción siempre es una nueva escritura de un nuevo libro, digamos, que también siempre es algo que anda rondando acá en nuestras charlas, digamos. Así que también es súper interesante para debatirlo. Bien. Así que bueno, buenísimo, mirá todo lo que trajo. Hoy estamos inspirados. Qué charlatán, hermoso. Bueno, vamos. Charlatán le diría a mi abuela, ¿no? Qué linda la palabra charlatán. Hermoso, ¿no? Hermoso. Charlatán. Pensar que, no sé, a veces en las escuelas es algo malo. Sí, total, ¿no? Total. Che, es re charlatán. No se abre el debate. Déjenme ser charlatán. Che, bueno, ¿vamos a los saludos? Sí, arrancamos. Voy a empezar yo con... vamos a saludar a Ediciones del Chapalefú y Néstor Di Paola. Ediciones del Chapalefú es una editorial tandilense que lleva 26 años. 26 años publicando libros de autores de Tandil en la región. Podés publicar tu libro con la prestigiosa editorial de Tandil. También ofrece corrección gramatical y de estilo para que tu libro vea la luz libre de posibles errores. Además, podés corregir tu artículo para un congreso, trabajo de tesis, distintos informes anuales, etcétera, etcétera. Comunicate con Néstor Di Paola al 2494-628639 o a nestordipaola@gmail.com. También si te comunicas con él te hace un 20% de descuento en cualquiera de sus libros, que tiene muchos libros sobre historia de Tandil, una guía turística de historia de Tandil y varios libros más también de la editorial. Perfecto. También le vamos a mandar un saludo a Dani Tati, que llevan adelante La Bullanca, que es una librería de editoriales independientes, autogestivas y cooperativas, que también tienen libros para imaginar y caminar nuevos mundos. La Bullanca para nosotros es una librería compañera por horarios, catálogos, las actividades que se hacen en la biblioteca al lado o que a veces se hacen en otros lugares. Se pueden consultar las redes de la librería, que aparecen tanto en Instagram como en Facebook como labuyanga.librería, o se pueden comunicar al 2494 60 53 88. Hay diferentes descuentos con el Banco Provincia, con la cuenta DNI, con diferentes tarjetas. Los jueves creo que hay un 30, un 40%, 40 me parece, de descuento con la cuenta DNI. Pero además tenemos una palabra clave que vos las decís y automáticamente te hacen un descuento del 10% en tu compra. Y la palabra secreta de esta semana es... puentes. Qué lindo. Puentes es una hermosa palabra. Uepa. Conceptualmente también es muy buena. Me olvidé traerme la agüita y ese es un problema. Qué lindo va a ser. Mirá Gaby. Grande. Gaby, sus gestos salvadores son ahora. Puentes ella tiene un libro específicamente sobre los puentes. Estamos hablando de Alicia Genovese, nuestra invitada del día de hoy. Y a su vez tiene un poema que, si no recuerdo mal, se llama Puente La Noria.
donde, bueno, cuenta un poco de ese atravesar el puente de la Noria para ir de Lomas de Zamora a Capital. No habla de eso, pero digo, está inspirado en sus recuerdos sobre la travesía de ese puente. Bueno, me gusta esa palabra puentes. Es como... súper linda. Que conecta cosas, que... me gusta. Está buena. Bueno, sí, así sí, que vas a decir la palabra puentes y te hacen un 10% de descuento en tu compra en La Bullanga. Que no lo dijimos, queda en Colón 1479, ahí en la sede del Club Ferro, en Colón y Arana, así que pasen a conocer, para mí, la mejor librería de Tandil. ¿Vamos con otros saludos? Sí, vamos con otros saludos. Quiero saludar especialmente a Mónica Di Santo, que dice: muy buen programa de radio, no perdérselo. Justo ahora, dice, en un grupo donde hay un montón de gente y donde mandé la difusión del programa. Y es gran oyente de este programa. La otra vez me encontré con el hijo también de ella, que me dijo que también, bueno, me dijo, mi mamá los escucha siempre, yo también los he escuchado. Así que bueno, le mandamos un gran saludo a les dos. Le vamos a mandar un saludo a Juancito César, que nos dijo que qué lindo escuchar. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era? Celeste. Vos lo sabés el nombre. Puente Celeste. Puente Celeste. Qué lindo escuchar. Justo, Puente Celeste. Justo. Hermoso. Juancito César. Hoy está todo conectado, chicos. Por los puentes. Por los puentes, qué lindo. Juancito dice que qué lindo escuchar Puente Celeste en la radio y nos mandaba un gran saludo. Así que saludos para Juan César. Para Juan César. ¿Querés que te lea uno de los saludos más hermosos que nos han llegado? A ver, es fuerte lo que estás diciendo. Programón, amigo. Te cuento que me fui a vivir a la Movediza, así que salgo tempranito para venir a jugar al fútbol y me escucho el programa. Abrazo a Palito. A vos y a la gente que hace el programa. Me parece muy sensibilizador. Te baja y te eleva y te revuelca entre la cotidianeidad para entender que cada día es un poema que a veces no leemos. Gracias por la magia. Qué lindo mensaje. ¿No te dije que era un mensaje hermoso? No, la última parte. ¿No lo decís de vuelta la última parte? Te baja y te eleva y te revuelca entre la cotidianeidad para entender que cada día es un poema que a veces no leemos. Gracias por la magia. Maravilloso. Hermoso. Así que le vamos a mandar un gran saludo al Cebolla Delgado, que siempre nos escuchaba, pero ahora puede escuchar el programa completo porque se mudó y eso también nos pone muy felices, que se haya podido mudar y hacerse su casa, supongo. Así que bueno, un gran saludo, Sebo, y gracias por estas palabras tan lindas que nos hacen un mimo total. Hermoso, Sebo, te mandamos un gran abrazo. Hace mucho no te cruzo, así que espero cruzarte pronto. Y hermoso el mensaje. Le vamos a mandar un saludo a José Managua. ¡Sí! ¡Vamos, José! Que hace 2 programas nos mandó la primera carta del año con unos libros. Leímos un poema de él para arrancar uno de los capítulos de Gestos Erróneos y nos escribió que pudo escuchar el programa y que estaba muy contento y nos mandaba un gran abrazo y que esperaba que pronto más gente nos mande cartas. Sí, ojalá se pueda venir. Ya le abrimos la invitación a José para que se pueda venir acá y por ahí... Eso. Pasear por Tandil. Pasear por Tandil, vendemos libros juntos, no sé, algo. Así ahí, que te esperamos por acá, José. Sí, siempre es lindo, siempre hay que avivar el encuentro. Le vamos a mandar otros saludos a Álvaro Álvarez. Le vamos a mandar un saludo. No sé por qué, pero en realidad me llegó un mensaje de él de 43 segundos. No sé si está relacionado con el programa, no lo pude escuchar, pero por las dudas le mandamos un saludo. Porque por ahí está relacionado con algo que está escuchando el programa. Y no lo llegué a escuchar, así que le voy a mandar un saludo igual. Bien, perfecto. ¿Puedo pasar un chivo? Sí, como siempre, este domingo 23 de octubre a las 21:30 horas en Macanudo va a estar presentándose Manu María y tiene como invitado a Mujer Habitada y a Palito, a mí. Así que si el domingo quieren escuchar música, quieren escuchar poesía, se pueden acercar a Macanudo, ahí frente a la Plaza del Centro, a las 21:30. Es un show al sobre, así que acérquense, les estaremos esperando. Qué lindo, bueno, gran programa para el domingo, me encantó. ¿Algo más? Creo que nada más. Nos vamos entonces. Nos vamos. Bueno, Dipa, ¿querés decir algo más antes que haga el cierre? Les quiero. Bien, perfecto. Este programa fue llevado adelante por Facundo y Paula, que les quiere a todos. Por mí, que soy Darío Ledesma, me dicen Palito. En la operación técnica de selección musical, Gabriel César. Y nos vamos, como siempre, escuchando a la invitada del día de hoy, a Alicia Genovese. La casualidad.
Si se tira de la hebra de la casualidad, hay una mariposa de corazón azul como la que descansa abierta sobre el jazmín. Hay una esponja entre las algas de una orilla. Hay un abrazo repentino que tironea de vos hacia la noche. Hay un viaje. En la hebra de la casualidad están tus ojos. Sin ellos podría no ocurrir. Hay un cambio de suerte, un destello, un cuerno de la abundancia y también lo opuesto a la felicidad. En la hebra del azar hay una melodía que fue tuya y resuena en unos oídos adolescentes. Lo que se enlaza cambiante, contiguo vive, lo que viene, lo que se deja venir, aun cuando peleabas por abandonarlo, aun cuando parecía inacible, también está su huida. En la hebra de la casualidad, el lado B de lo planeado. Por casualidad caes de tu compostura bípeda, por casualidad una caricia te vuelve analfabeta, tan airada y sin embargo carente de equilibrio. Cuánto es fuerza y cuánto calmo devenir, cuánto velocidad y cuánto dilación, reposo para dar lugar a lo otro inesperado. Confío en la casualidad. Me trae del mundo misteriosos encuentros y de mí raras noticias. Me interroga cuando no quiero contestar. En ella me muevo sin saber y me sorprendo. Yo también soy una casualidad. Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Librería La Bullanga, Ediciones del Chapalefú y el Área de Cultura de la UNICEN. Creamos con arte, hacemos cultura.